Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. El día de hoy vamos a hablar sobre el guión cinematográfico. El guión cinematográfico es un texto de referencia para los miembros del equipo de filmación de una película. Es importante que tengamos en cuenta que los guiones cinematográficos solamente los utilizan para la filmación de las películas. No se puede comprar en una librería o no podemos hacer uso de este. Su contenido les permite a los actores aprenderse las líneas y es una guía importante para el resto del equipo de filmación porque debe tener en cuenta las acotaciones y sugerencias sobre los encuadres, los montajes, el sonido y todo lo que va relacionado en el arte de las películas. Es un texto que contiene información necesaria para filmar una película o un corto cinematográfico. Es escrito por el guionista o los guionistas que recrean las historias y los diálogos en el guión literario y por el director que realiza el guión técnico, donde reúne las características de producción de la obra. Esto quiere decir que hay un autor y hay otra persona que sería el director que realiza el guión técnico, es decir, que lo lleva a la parte del teatro. ¿Cuál es la estructura del guión? Se compone de escenas, acciones, diálogos y entre los personajes se relatan acontecimientos, descripciones del entorno y acotaciones para los actores, que son las indicaciones sobre la forma de cómo se debe interpretar el papel. Se divide en secuencias, escenas y acotaciones. Las secuencias son las diferentes partes en las que se divide una película y cada una comparte una unidad temática. Se asemejan a los actos de una obra teatral. Las escenas, cada secuencia se divide en escenas. Una escena es un momento concreto que se inicia cuando hay un cambio de locación, es decir, un cambio de lugar. Las acotaciones dan información adicional sobre la manera en que un diálogo o un parlamento debe ser representado. Ejemplo, los actores conocen la emoción con la que deben representar una determinada idea. Saben cómo comportarse, saben qué hacer, si están llorando, si están felices, si tienen rabia. Esto hace parte de las acotaciones. En la estructura del guión, por ejemplo, en una llamada telefónica sería una consecuencia, pero cada vez que se cambia de locación para ver a cada uno de los personajes que está hablando por el teléfono, se crearía una nueva escena. El guionista puede insertar una acotación para especificar la emoción de uno de los personajes al hablar por teléfono. Las etapas para escribir un guión. Antes de escribir un guión, pues se debe comenzar por conocer bien el tema que se va a tratar. Esto pues obviamente implica un trabajo de investigación, de recolección de datos, de información que puede venir de las experiencias, también de las consultas en internet, en las bibliotecas o de lo que se quiera expresar mediante el guión. El proceso de escribir un guión se realiza en varios tiempos. Son correspondientes a escalas o a tramas. Primero se escribe una sinopsis, es decir, vamos a escribir como un pequeño resumen de qué va a tratar el guión y se muestra la idea principal para que el productor decida si realmente quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Luego se elabora el tratamiento, que sería la historia completa sin acotaciones ni explicaciones técnicas. Y en tercer lugar se escribe el guión literario, que consiste en agregarle el tratamiento de las secuencias y escenas y explicar los lugares y los tiempos en los cuales suceden cada una de las cosas. Finalmente el director escribe un guión técnico que explica los planos de encuadre y que va a tener la película. Miren que este es uno de los tipos de texto más complicados de realizar porque tiene que intervenir varios personajes en él. El storyboard. Antes de empezar a filmar una película, una serie de artistas traducen el guión a un lenguaje visual por medio de un storyboard. El storyboard se asemeja a una gran historieta que muestra cada una de las escenas dibujadas en viñetas. Ofrece una visión gráfica de cómo debe quedar filmada la película antes de que se empiece a rodar. Sin embargo, a diferencia de la historieta, el storyboard no contiene gráficos, simplemente son imágenes. El storyboard es entonces una extensión visual del guión. Le permite al director y a los demás miembros del equipo del rodaje hacerse una pequeña idea de cómo debe quedar la película. Su función es ser una guía. Los storyboards dibujan como bocetos rápidos y muchos detalles, pues lo más importante es la velocidad en la que se realizan y no la calidad en los dibujos.
Algunos datos claves para tener en cuenta con lo del guión cinematográfico. Dependiendo de la distancia y la inclinación de la cámara, el director de una película selecciona lo que verá el espectador en una sala de cine. A esto se le llaman planos de encuadre, es decir, la selección de las imágenes que se van a ir registrando. En un diálogo cinematográfico se especifica el nombre del personaje que dice cada una de las líneas. Por ejemplo, lo que vemos en la pantalla. In habitación noche. María. Entra María a su alrededor. Entra, mira a su alrededor. Sus ojos aguados. Sobre la cama un vestido viejo. Lo toma y lo acaricia. Pasa saliva. Nicolás se asoma por la puerta. María se sobresalta. Deja el vestido sobre la cama y se sonroja. Entonces miren que, aunque no lo veamos, esto es lo que los personajes hacen y eso es lo que ven definitivamente después cuando ya se presenta la película, los espectadores. Bueno, ese era el tema del día de hoy. Espero haya quedado claro. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.